Ya estamos con los pases, estamos con todos los títulos que hemos dado y ya vamos a desarrollar, pero tengo la posibilidad de saludar a Marcelo Lenga, que es el vicepresidente de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors, para que nos cuente un poquito todo lo que pasó. Esto fue hace días nada más. Presupuesto, claro. Boca aprobó un presupuesto. Aprobó un presupuesto, preguntarle por eso del presupuesto que no está en la Pues parte de se obras. habló mucho de esto. ¿Quién? Esta semana pasada se habló mucho de esto. Y está bueno, bueno escuchar a alguien que lo explique porque... Exacto, si no se hablaron muchas son cosas conjeturas, que... exacto, para preguntarle. Claro. Marcelo, Roberto Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Bueno. No sé, lo que quieran preguntarme. No, te quería preguntar cómo fue todo el tema. Más que nada se habló mucho de que no estaba presente el tema obras en Boca, y que mucho se hablaba de eso. Y después, bueno, vos podés aclararlo bien, se puede haber una asamblea extraordinaria, pero mejor que lo cuentes vos, que estás empapado del tema, y no que lo diga yo, sino a la gente para escucharte a vos en lo que nos podés contar. Sí, mira, el tema lo vengo aclarando. Se trató el otro día, se tiró en las redes sociales, en algunos medios, el tema de que no está tratada la ampliación en en una asamblea ordinaria. La realidad es que si eventualmente se produjera la ampliación, eso se tiene que tratar en una asamblea extraordinaria y no en una asamblea ordinaria. Muy bien. Por la dimensión que implica una obra de tal magnitud, los fondos que implican esa inversión. Entonces, bueno, ahí hubo un poquito también de una especie de operación con respecto a ese tema, y nosotros salimos a aclarar, ¿no?, que en una asamblea ordinaria no se puede tratar una ampliación de un estadio, sino que se tratan otro tipo de gastos comunes, como por ejemplo los sueldos de los jugadores, los sueldos del personal del club, los gastos en determinadas obras, los gastos administrativos, los ingresos comerciales del club. Eso trata un presupuesto ordinario, y que en una asamblea ordinaria no se puede tratar la ampliación de un estadio. Marcelo, ¿cómo te va? Sebastián Infanzón. Sí, te escucho bajito, pero bueno. A ver si lo podemos subir un poquitito a Seba. ¿Lo podemos subir un poco? Y que escuche mejor Marcelo. Ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Cómo te va, Marcelo? Sebastián Infanzón, un gusto. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Marcelo. Escúchame, te quiero hacer una consulta porque se habló mucho en la semana, sobre todo en las redes sociales, por gente de la oposición hoy de Boca, que es, en el presupuesto figura que el 70% más o menos de los ingresos es por aporte de los socios, entre cuotas y abonos. ¿Esto cambió mucho respecto a lo que pasaba antes? No, la verdad que, mirá, el tema de la proporción, eso va variando en los presupuestos. El presupuesto es estimativo siempre, ¿no? No es algo fijo como el balance, donde tenés números exactos. El presupuesto se va haciendo una estimación de los gastos que vas a tener y de los ingresos que vas a tener. En este caso, está variando el porcentaje porque no hubo ingresos por Copa Libertadores. Está presupuestado, claro, los ingresos del año que viene, de la primera ronda de la Copa Libertadores, y por eso en el presupuesto se refleja como un porcentaje mayor el ingreso por cuotas y por abonos. Pero la realidad es que eso es transitorio, porque en cuanto Boca vuelva a la Copa Libertadores, ese porcentaje va a volver al porcentaje original. No, es como que en el presupuesto no se reflejan más ingresos por torneos internacionales por esta coyuntura actual del fútbol. Pero es esa la variación, nada más. No es que haya aumentado la cantidad de ingresos por las cuotas y abonos de los socios, que sigue siendo en proporción a la inflación la misma que se registraba en los anteriores periodos. Perfecto. Los presupuestos no registran venta de jugadores, ¿verdad? Eso no existe. No está ahí. No, eso está en los balances. En los balances, o sea, por eso el superávit de Boca es mucho más amplio que lo que marca el presupuesto. Claro, aparte son números exactos. Vos en el balance tenés los ingresos por venta de jugadores, y también tenés los valores por las compras, las erogaciones que tuvo el club. Lo importante de este presupuesto es que
los ingresos que tiene el club sin tener que vender jugadores cubren todos los gastos administrativos del club. Eso quiere decir que Boca tiene una economía sana. No necesitas presupuestar ventas de jugadores para cubrir los gastos que tiene el club. Claro. Y además de eso le sobra, o sea, los ingresos comerciales más los ingresos de socios tienen un sobrante de dinero por sobre todos los gastos que tiene el club, lo cual implica una correcta administración, ¿no? Perfecto. Muchos, soy Pablo D'Angelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcelo, se habló mucho, después de la asamblea, o por lo menos un tema que quisieron instalar, sobre el porcentaje de socios que se perdió durante el último año. ¿Ustedes información de esto? ¿Esto es real? Se habla de un 40% de los socios adherentes. 40.000 socios decían que se fueron. No, no es real eso, no es real. Primero no sé de dónde sacaron ese número, pero yo te voy a explicar cómo viene todo el proceso con el padrón de socios. Nosotros en la anterior gestión, cuando asumimos en el 2020, recibimos aproximadamente 35.000 socios entre fallecidos y socios que no tenían la cuota impaga de hace mucho tiempo. O sea, era un padrón sin depurar. Después de eso, vino la pandemia, casi 2 años y medio, y no sé si recuerdan, el club tuvo una política de no dar de baja a ningún socio. Sí. Por ende no se tocó ese padrón, quedó tal cual como se recibió en el año 2019, a fines del 2019. Después se puso en vigencia un convenio con RENAPER para empezar a depurar a los socios fallecidos, que eso está funcionando muy bien. Bueno, al comienzo de mandato, cuando asume el presidente actual, se empezó a hacer la depuración de todos los socios que venían de aquella época, que es esa cantidad, y se los dio de baja por tener cuotas de hace muchos años sin pagar. Hoy actualmente se está haciendo cumplir lo que prevé el estatuto. Pasados los 6 meses, el que no paga se le da de baja, ¿no? Entonces por eso se refleja como una merma en la cantidad, que en realidad los ingresos siguen siendo los mismos, porque esos socios no pagaban nunca, no pagaban más desde hace 4 años. Los ingresos por cuotas y por abonos no variaron, ¿sí? Lo que varió es un número en el padrón por socios que desde hace muchos años no venían pagando y figuraban en el padrón, más los socios que estaban fallecidos. Eso es lo que pasó concretamente, pero bueno, estamos en un momento difícil donde desde algún sector de la oposición se arman operaciones políticas. Tiraron un número, 40.000 socios, como si hubieran sido de baja, si hubieran bajado todos de golpe ahora, porque el equipo va mal o por los filtros, y la realidad que no es así. El socio de Boca sigue pagando religiosamente su cuota, son muy pocos los que dejan de pagar hoy por hoy. Hay casos, obviamente, pero no ese número que se mostró. La realidad es que ese número proviene, no ese número concreto, sino un número menor, proviene de los socios que, como lo expliqué recién, que vinieron de una gestión mucho antes de la de Ameal, que hubo que depurar todo. Llegó el momento de hacerlo y actualmente está todo depurado ya el padrón. Marcelo, soy el Turco Alaluf. Yo le quería preguntar, porque hay un tema que desde hace mucho tiempo viene siendo debate para el socio de Boca, que tiene que ver con el museo. Tengo entendido que se prorrogó la concesión, el contrato con la empresa que lo tiene, hasta fines del mandato de Juan Román Riquelme. Esto viene siendo debate de los socios de hace mucho tiempo. ¿Es para el club, es mejor que esté concesionado, o como muchos socios piden, es mejor que lo maneje el club, el museo? Bueno, a ver, eso ya es más una opinión personal que a nivel institucional, diríamos. Sí. Lo que se hizo ahora es, se hizo un acuerdo con la empresa que tiene la concesión del museo, se prorrogó hasta el final del mandato del actual presidente, porque había un conflicto, había una controversia judicial por el tema
el Estadio Tour, las visitas que se hacen con los turistas. Se puso fin a ese conflicto, se concilió. Boca recibe ahora un porcentaje mayor de canon, antes recibía un 15%, ahora recibe un 25%, con mayores controles que antes. Inclusive se controla al museo de que se hagan inversiones dentro del museo porque estaba muy abandonado. Claro. Desde el momento actual de Boca yo te doy mi opinión. Sí. En este momento actual a Boca le sirve eso, ¿sí? Le sirve porque Boca tiene que estar en estos momentos con la cabeza en otro tipo de inversiones, en obras, obras importantes para el club, como las que se van a hacer con el polideportivo y todas las obras que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Eso después, si querés, te aclaro algunos puntos respecto de las obras. Sí. Y también con el fútbol, las dos cosas. Hoy yo creo que Boca tiene que poner toda la cabeza en ese tema y bueno, cuando pasen estos 2 años, ahí sí, parar la pelota y decir, bueno, ¿qué hacemos con el museo? Se convocará una asamblea para ver cómo se hace con eso, pero hoy por hoy lo que convenía al club era conciliar este juicio para que el club no tuviera una contingencia. Claro, es decir, Marcelo, si entendí bien, Boca recibe el contrato por la concesión y además un 25%. Claro, es el canon sobre las ventas, recibe ese canon del 25% que fue aumentado a lo que era antes, ¿no? Sí. A lo que se cobraba antes, que si no me equivoco era un 15%, andaba por ese número. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Seguramente a algunos no les va a gustar, pero yo sinceramente que prefiero que en este momento el club tenga más la cabeza en hacer obras importantes y en el fútbol, que en estar pensando cómo tener que administrar estos 2 años finales de la concesión de prórroga ese museo. Sí, estamos haciendo infinidad de obras. Justamente hubo un debate importante en la asamblea, una asamblea la verdad muy atípica lo que fue las últimas asambleas, donde hubo mucha la oposición vino muy virulenta impidiendo hablar a nuestros oradores. Bueno, ya está, ya pasó eso. A lo que voy es que se nos criticó por un supuesto lavado de cara al club cuando hemos hecho infinidad de obras desde hace 5 años para acá. Hemos ejecutado 40 obras. Estoy hablando no de obras pequeñas que impliquen el arreglo de un caño, sino obras que requieren permisos de obras en el gobierno de la ciudad, avisos de obras, 40 obras en la cancha y 30 obras en el predio, y tenemos en vías de ejecución 40 obras más. Hemos hecho una verdadera revolución con el tema de las obras en el club. Todos los que vamos a la cancha lo pueden ver. Hemos arreglado todo, desde los baños, los caños que tenían hace 60 años, se cambiaron hasta los caños y los cables, el campo de juego, la iluminación, se agregaron nuevos lugares en la cancha, tenemos un vestuario que nos permite que la selección pueda jugar acá y haya partidos internacionales, cabinas nuevas, el predio, ni hablar lo que es, el predio es una cosa impresionante a nivel europeo, con sala de prensa, lugares para los jugadores se preparen bien físicamente, y ahora lo último que vamos a hacer es las cocheras que dan a Casa Amarilla, ahí se están incorporando una nueva obra, hay un convenio con Ferrocarriles donde se va a asfaltar toda esa zona, Boca la va a iluminar completamente, se van a generar nuevas cocheras. Y hace falta esa zona. Claro, todo eso es una verdadera revolución, no es un lavado de cara, como nos dijeron en la asamblea, que la verdad no nos gustó, porque las cosas que están bien hay que decirlas, como las cosas que no nos gustan, las cosas que los errores que se marcan, también hay que decir las cosas buenas que se hacen, ¿no? Bueno, Marcelo, gracias, ha sido muy claro, era importante saber todo lo que había pasado, todos los comentarios, los has aclarado muy bien, así que te agradecemos por tu gentileza de estar a esta hora, aquí en el show de Boca. El doctor Lenga, ¿no? Sos abogado, ¿no, Marcelo?
Sí, soy abogado especialista en derecho bancario y financiero. Bueno, te quería estás en el lugar ideal. Roberto, Sí. que para mí es un orgullo. Yo hace años que voy a la cancha, voy a la Popular y cada vez que voy a la cancha salgo y te escucho los comentarios del partido después de cada partido. Tenerte acá hablando con vos para mí es un privilegio. Bueno, gracias Marcelo, te agradezco. Es una mucho institución dentro de otra, Leto. Exacto. Gracias por tus celos, te Marcelo, agradezco mucho. tenemos que trabajar para que haya una plaqueta de Roberto. No, en la cancha. empecemos. No, para eso No, se lo voy a no, decir. no, Porque yo soy socio de Boca y voy a hablar con el vicepresidente de la Asamblea. Vos no te metas. Así, vos sabés que no hay, estamos trabajando con el libro Guinness porque no existe un periodista en el mundo que haya transmitido 38 años consecutivamente un equipo de fútbol, como ha hecho Roberto desde el año 88 hasta acá, pasando por Caldiero y todos los que lo han acompañado. Y yo creo que se lo merece Roberto, ¿no? En el estadio. Marcelo, ¿vos qué opinás? Doy fe de eso. Yo lo vengo escuchando desde esa época. Así que ojalá que algún día se pueda implementar. Ojalá, Marcelo. Los pupitres pueden ser el sector Roberto Leto. Basta. Estos me Román. halagan demasiado. Vamos a hablar con Román, ¿ves? Vamos a hablar con Román. Gracias, Marcelo. Un abrazo muy grande y gracias por tu palabra. Un abrazo grande. Marcelo, Hasta luego. Chao. Muy bien.